estudiar una parte supremamente importante del libro del Levítico, que son las fiestas judías. De hecho, eso era lo que queríamos dar al inicio, solamente las fiestas judías, solo como un curso, solo como una clase. Pero empecé a mirar el libro del Levítico y me di cuenta que todos los tesoros y las cosas tan preciosas que había ahí no se podían dejar de lado. Y finalmente el Señor nos embarcó en un estudio que para mí ha sido supremamente edificante, impactante. Yo no sé qué esté pasando en la cabeza de ustedes, pero en mi vida están pasando muchísimas cosas con este estudio, con este libro, muchas cosas con las que Dios me ha confrontado, muchas cosas que Dios me ha mostrado y sobre todo muchas cosas acerca de la grandeza, del carácter, de la santidad del Señor Jesucristo, de su gloria y de sus planes. Y bueno, lo que vamos a aprender en estas clases también es de verdad que impactante y espectacular. Entonces nos ubicamos todos en el libro del Levítico. El capítulo 23 es el capítulo que aborda el tema de las fiestas. Bien, eso es lo que vamos a mirar hoy, comenzando por las primeras fiestas, porque no creo que las abarquemos todas, pero bueno, ahí vamos. Con el favor de Dios, como les decía, es primera vez que doy esta materia y pues no la tengo segmentada como para saber cuánto tiempo me va a tocar cada cosa, y lo que quiero pues es desarrollar lo mejor que se pueda cada tema. Entonces vamos a mirar las fiestas solemnes, capítulo 23 del libro de Levítico, las fiestas solemnes, y leemos del capítulo 23 el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. No, hasta ahí. Bueno, hay algo interesante aquí, y es que, número uno, que esto es una revelación, una orden, digamos, un requerimiento de Dios, y que se lo entregó a Moisés. Y le dice a Moisés que lo hable a los hijos de Israel. Recuerden, a los hijos de Israel. Y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. Entonces, lo primero que vemos aquí es el término fiesta. El término fiesta es muy importante porque su origen viene desde aquel momento en que Dios le habla a Moisés y lo envía a Faraón para decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo para celebrar fiesta. Eso es importante porque nos muestra algo del carácter y de la santidad de Dios. Y eso que nos muestra del carácter, de la santidad de Dios, es que Dios es un Dios de fiesta, de celebración, es un Dios de alegría, es un Dios de gozo, es un Dios que hay que celebrar. Dios es un Dios que debe ser celebrado. El concepto de la adoración y del llamado de Dios a nuestras vidas es a celebrarle fiesta a Dios. Aquí dice que son sus santas convocaciones y viene de un término moadim. El término moadim en hebreo significa día señalado o fecha señalada. Se refiere a que son fechas señaladas por Dios como algo sagrado, como algo de Él, que nosotros debemos celebrar, que el pueblo judío, debía celebrar, debía guardar, debía atesorar, porque eran fechas sagradas, fechas que Dios había separado para Él, que tenían una significación, que tenían una revelación, que tenían un mensaje oculto para el pueblo de Israel y para las demás naciones y para los demás pueblos. De hecho, por eso es que estamos estudiando las fiestas, porque las fiestas tienen una revelación de parte de Dios, porque las fiestas son una declaración de algo que Dios nos está diciendo, y casi todo tiene que ver con el Señor Jesucristo y con su obra. Casi todo, no todo. Todo en las fiestas tiene que ver con el Señor Jesucristo y con su obra. Y por eso Dios lo manda en forma de fiesta. O sea, Dios está mostrando su carácter, su amor por su Hijo Jesucristo,
Y el deseo de Dios de que su Hijo Jesucristo sea glorificado, exaltado, amado, adorado, atesorado, conocido y sobre todo que sea disfrutado, porque Jesucristo debe ser disfrutado. Es tan glorioso, tan precioso el Señor que cualquiera que lo conoce encuentra deleite, placer y satisfacción en Él. El que ha conocido al Señor encuentra en Él satisfacción. Moadín son las fechas señaladas por Dios, las fechas apartadas para Dios. Y miren cómo dice que son fiestas solemnes de Dios, solemnes de Dios. Y que en esas fiestas solemnes se deben proclamar para que se haga una santa convocación, o sea que Dios convoca a Israel y eso es importante. Tenemos a un Dios que desde la antigüedad convoca, hermano, Dios convoca. A través del Levítico tenemos que conocer ese rasgo del carácter de Dios. Cuando somos padres, madres, ya adultos, que nuestros hijos se casan, se van, tienen nietos, etcétera, etcétera, tienen hijos, tenemos nietos y todo eso. No hay nada que haga más feliz a un padre de familia. Ahora, porque de pronto algunos de ustedes todavía tienen a sus hijos ahí, que no los quieren soltar y los tienen ahí todos apegados. Pero tiene que llegar un día, si sus hijos son normales, tienen que llegar un día en que sus hijos arranquen, se vayan, hagan su familia y se liberen, ¿cierto? Y se desarrollen y prosperen. Entonces, en ese tiempo usted va a atesorar con mucho gozo, con mucha alegría, la fiesta de la Navidad, la fiesta del Año Nuevo, la fiesta de la Acción de Gracias, los cumpleaños y todas esas cosas se vuelven preciosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno se reúne, porque hay una convocatoria, porque hay una razón de peso. Vamos a honrar a alguien y vamos a honrar a algo. Y el beneficio de esa convocatoria es la comunión todos, la alegría, el gozo, la plenitud. Entonces es importante que entendamos la mente de Dios. Cuando pensemos en una fiesta, cuando pensemos en una convocatoria, eso se lo inventó Dios. Eso no lo inventamos nosotros. Que nosotros inventemos fiestas para lo malo es una degradación de un concepto, pero el concepto fiesta, día señalado, día apartado, día de convocación solemne, es un concepto que nace en la mente de Dios y que Dios quiere que nosotros honremos y respetemos ese concepto. Hay tantas parábolas que muestran este aspecto del carácter de Dios. Hay una parábola que a mí me encanta, que es la parábola del hombre rico que hizo un banquete y que tipifica a Dios. Dios es un hombre rico, o Él mismo se retrata a sí mismo delante de nosotros como un hombre muy, muy rico que hace un gran banquete lleno de manjares, lleno de cosas deliciosas y que se espanta porque los invitados a ese banquete le dan excusas tontas, ridículas, que tienen que ver con cosas que no le van a producir la satisfacción que puede producir el banquete. Entonces aparecen los que se van excusando y dicen, no, es que yo compré unos caballos y tengo que ir a amansar a los caballos, no, es que ayer me casé, yo tengo que estar con mi esposa, no, es que pasa esto, no es que pasa lo otro, yo sé qué. Y el hombre rico se enoja porque él ha preparado un gran banquete y está siendo despreciado. Eso refleja el carácter de Dios. Y debemos entender que Dios es un Dios que constantemente nos está invitando a una convocatoria. Y que eso no ha cambiado en el corazón de Dios. Todas las convocatorias de Dios son solemnes. Por eso el autor de Hebreos escribe, después de repasar por todas estas cosas, dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y mucho más cuando veamos que el día del Señor se acerca. Y ni siquiera está hablando del domingo ni de nada, está hablando de la costumbre de congregarnos como hermanos,
de congregarnos como pueblo para adorar y leer la palabra. Esa costumbre no tenía una reglamentación en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva nace, es una iglesia que se da por completo a las convocatorias y dice que en todo tiempo, por las casas, en todo lugar y en todo momento estaban siempre reunidos, compartiendo el pan, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo alabanzas, compartiendo adoración, compartiendo la vida nueva que Dios les había dado. Entonces, desde tiempos antiguos, o sea, al pueblo de Israel, Dios le revela estas cosas y le revela estas fiestas tan importantes para él. Por eso las llama santas convocaciones o fiestas solemnes del Señor. Ok, y tenemos aquí la primera. La primera es versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ok, la primera convocatoria es el Shabbat, el día de reposo. Y se refiere al día séptimo, al sábado. Ese día tenían que descansar. ¿Descansar qué? Del trabajo. Era un día para ir a la sinagoga, al lugar del culto, al templo, o simplemente quedarse en la casa meditando en la palabra de Dios según el momento histórico que estaba viviendo Israel. Porque Israel vivió muchos momentos históricos en los cuales a veces tenía acceso a un templo y a veces no tenía acceso a un templo, sino que se reunían en unas sinagogas. Entonces, el asunto es que el Sabbat tenía que ser respetado en el sentido de que el judío no podía trabajar el sábado. Bueno, entonces surge aquí algunas preguntas prácticas. ¿Nosotros debemos guardar el sábado? ¿Por qué existe una religión o un segmento aparentemente cristiano que guarda el sábado? Los adventistas tienen unas argumentaciones, etcétera, etcétera, acerca de guardar el sábado. Bueno, esa es un debate muy, muy largo, pero como yo sé que eso está en las mentes de las personas y por qué esto y por qué el otro, una de las cosas que nosotros debemos entender que el reposo, el día del reposo o el Sabbat simbolizaba una realidad. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento son símbolos de una realidad. O, como lo dice el apóstol Pablo, sombras de una realidad. Usted ve un árbol y una cosa es la sombra del árbol y otra cosa es el árbol. Usted no va a ampararse bajo la sombra del árbol. Usted va a ampararse bajo el árbol, aunque usted esté viendo la sombra. Entonces, hermano, les decía que el Sabbat contenía unas realidades que simbolizaba algo. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra, es un símbolo de algo que se iba a cumplir, es un mensaje, es un anuncio de algo que venía. Y todo eso fue dado al pueblo judío. ¿Por qué? Porque él era el pueblo que iba a traer el Mesías y él iba a ser el instrumento de la salvación. El reposo no es un día, el reposo es algo mucho más fuerte que un día. Por ejemplo, miremos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 30. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 30, Dios está hablando del reposo como de la salvación que ellos no alcanzaron. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. El reposo o el día del reposo simbolizaba la salvación de Dios.
El día del reposo simbolizaba el descanso del alma, del espíritu, del cuerpo. Simbolizaba una realidad que estaba por venir y que ellos tendrían que identificar. Ese día era solamente un símbolo. Los cuestionamientos del Señor Jesucristo acerca del día de reposo muestran claramente que los judíos que guardaban rigurosamente el día de reposo no habían comprendido el propósito del día de reposo, ni habían entendido el mensaje. Y quiero que vengas conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Sí, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok. El Señor Jesucristo tenía una inclinación, por decirlo así, en sanar a los enfermos el día de reposo. El Señor Jesucristo, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nació bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo estaba obligado como hombre que nos iba a redimir de la ley, a cumplir absolutamente toda la ley que tenía que ser cumplida. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, cuando sanaba en día de reposo, es imposible que estuviese violando la ley, porque si hubiese estado violando la ley en el día de reposo, no nos hubiera podido salvar, porque no podía ser santo ni justo porque violaba la ley. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Jesús tenía una inclinación para sanar a las personas en el día de reposo y fue acusado por los fariseos, y uno de los argumentos que ellos consideraban que eran más fuertes en contra de Jesucristo era que él violaba el día de reposo. Y decían los rabinos de las sinagogas que tenían como ese conflicto con él, los fariseos decían: 6 días hay para que se trabaje. O sea, usaban este versículo que acabamos de leer, donde Dios ordena al pueblo de Israel: en 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Le enrostraban a Jesús ese versículo, dando a entender que él estaba violando esa ley. Y les decían: 6 días hay. Cuando Jesús sana a un hombre, específicamente hubo un caso en que él sana a un hombre que tiene una mano seca, una mano entumecida, y él le dice: extiende la mano. Y están todos en día de reposo reunidos en la sinagoga, y le dice: extiende la mano. También había un hombre que dicen que es hidrópico, que tenía la cabeza llena de agua, también lo sanó. Y todos estaban ardiendo de la rabia porque Jesús estaba profanando el día de reposo para ellos. Y ellos decían, los rabinos les decían: 6 días hay para trabajar, y vengan y sanen a la gente en esos 6 días. Pero hoy es día de reposo. O sea, un supuesto celo de santidad, un supuesto celo sagrado. ¿Y qué es lo que eso revela? Que ellos no entienden que es el día de reposo. Que el propósito del día de reposo no era eso que ellos están diciendo. El día de reposo, acabamos de leer en Marcos, Jesús dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y que el hombre, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. No entendieron el mensaje que Dios estaba revelando al dar ese día de reposo como una fiesta que tenían que guardar. Pero la tenían que guardar ¿para qué? Para entender una realidad principal, fundamental. El reposo es algo que viene de Dios. El reposo es algo que viene de Dios. Muchas veces experimentamos un cansancio que no es del cuerpo, sino de la mente, ¿cierto? Otras veces experimentamos un cansancio que tampoco es de la mente, sino del alma, ¿cierto? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando yo? Aquí nadie se le da este cansancio. Ok. Hemos dormido bien, hemos comido bien, pero no damos para nada. El alma está cansada, el alma está agobiada, el alma está desanimada.
El reposo que Dios ofrecía estaba diciendo: yo soy el reposo, o sea, yo soy tu paz, yo soy tu plenitud, yo soy la terminación de todos tus angustias, tus ansiedades. Y eso estaba tipificado en que de lunes a viernes se trabajaba duro y el sábado se descansaba. ¿Por qué? Porque ese descanso se ofrecía a Dios y se recibía de Dios, por así decirlo. Era un día sanador. El día de reposo era un día sanador. ¿Por qué era un día sanador? Pues porque el hombre dejaba de trabajar, dejaba de estresarse, dejaba de angustiarse, se conectaba con Dios, la fuente de la paz, la fuente de la provisión, la fuente de la bendición, porque hay gente que trabaja el día de reposo. ¿Por qué? Porque dice que si no trabaja no le alcanza la plata, no le alcanza el sueldo, no le alcanza la quincena, entonces tiene que trabajar el domingo para que le alcance, ¿cierto? Pero lo único que logran esas personas es estar enfermos. Y yo no conozco, perdónenme, no conozco nadie que se enriquezca económicamente hablando por trabajar el domingo. Trabajar el domingo lo único que trae son más cargas y más cargas. Pero bueno, esa es una discusión que no vamos a tener acá porque hay muchas cosas más importantes de las cuales hablar que tratar de lavar un cerebro que no se deja lavar. Entonces, el día de reposo era un concepto. Sí, tenían que guardarlo, pero apuntaba a algo, apuntaba a una realidad, a entender que Dios era nuestro reposo y nuestra salvación. El pueblo de Israel lo guardó, pero no entendió. El pueblo de Israel fracasó guardando el día de reposo porque no entendió, no lo guardaba correctamente, no lo entendía, no lo percibía en su dimensión correcta. De eso habla Hebreos, y quiero que vayamos también a Hebreos, capítulo 3, versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Y vas a leer completo hasta el 4:11. 3:18 hasta el 4:11. Y esta es una lectura larga, por favor concéntrense, abran la Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 18, y vamos a leer hasta el 4:11. Listo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si se dan cuenta, en este texto se nos dice que Israel no logró entrar en el reposo. Por más que se le dio el día de reposo, Israel no entendió el significado y tampoco entró al reposo de Dios. El reposo de Dios está abierto, es una oferta, está abierto tanto para Israel como para los gentiles. Así dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parece no haberlo alcanzado. Aquí está refiriéndose el autor de Hebreos a que hay algunos que no han entrado en el reposo de Dios. Es decir, que algunos no han sido salvos. Algunos no tienen la paz, la confianza, la certeza de que Dios los ha perdonado, de que Dios los ha adoptado, de que Dios los ha escogido
de que Dios los ha predestinado. Hay gente que no tiene la certeza de que Dios tiene el control de su vida, de que todo nos ayuda para bien. Hay gente que no vive en el reposo de Dios y no importa si se guarda o no se guarda el sábado, eso ya no es relevante, eso ya no importa, porque el reposo de Dios que es Cristo, el reposo de Dios que es la salvación que Él otorgó en la cruz del Calvario para nosotros, está abierto para todos, independientemente de que descansen el sábado, el domingo o el día que quieran. Pero si yo vuelvo a celebrar el día de reposo pensando que este es un requisito para la salvación, estoy anulando el sentido bíblico del día de reposo. Estoy diciendo, no, todavía no he reposado porque requiero de guardar el sábado para poder tener paz, para poder tener reposo, para poder tener salvación. O sea, tengo un cumplimiento. El día domingo, que es el primer día de la semana, es el día de la resurrección, es el día de una vida nueva, de un orden nuevo. En el día domingo no se guarda el reposo para reposar ni para descansar. El concepto del día domingo es celebrar que ya entramos en el reposo, celebrar que ya descansamos. Ese es el concepto del día domingo, que en este momento es la celebración de nuestro reposo. Pero ojo que nuestro reposo no es el día domingo, nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Y el día domingo celebramos a Cristo, celebramos nuestro reposo, celebramos nuestra salvación. Y por supuesto, disfrutamos de todas estas cosas. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué iba a ser importante guardar el día sábado si en el Nuevo Testamento no hay una sola orden alusiva a guardar esto? ¿Por qué si era tan importante, como lo dicen los judíos mesiánicos, como lo dicen los adventistas, como lo dicen una cantidad de sectas, una cantidad de cosas, no, que no es el domingo, que tenemos que descansar el sábado? No, hermano, la Escritura nos dice claramente en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La realidad es Cristo. Está diciendo, todas esas fiestas son una sombra. Tu cuerpo de pie en cualquier lugar tiene una sombra. Tengo una sombra aquí que se mueve igual que yo, pero es una sombra, no soy yo. Está diciendo, el día de reposo, las lunas nuevas, las fiestas que vamos a estudiar ahora, dicen, son las sombras de un cuerpo, de una realidad, y esa realidad es Jesucristo. Yo tengo que abrazar a Cristo, no al día de reposo. Y si abrazo a Cristo, tengo el reposo. Sí, listo. Me viene a la mente también otro episodio cuando comienzan a ingresar personas gentiles a la iglesia que en sus orígenes es judía, porque nosotros decimos Pentecostés, ahí nació la iglesia. Ubiquémonos en Pentecostés, cuando caen las lenguas de fuego y viene una multitud, pero la Biblia dice que son prosélitos, es decir, ahí hay árabes, ahí hay cretenses, ahí hay etíopes, pero todos ellos son prosélitos porque es la fiesta de Pentecostés y todos ellos han venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahí no hay ninguno que no fuese judío, es decir, los prosélitos judíos guardaban todas las ordenanzas judías y se habían despojado de todas las cosas del paganismo y habían asumido todos los ritos judíos desde la circuncisión hasta la dieta judía. Por eso se llamaban prosélitos judíos. Y la iglesia nace en un contexto completamente judío. Pero luego cuando Dios comienza a tocar a Pedro y a decirle mata y come las serpientes, los animales inmundos, cuando lo lleva a la casa de Cornelio y entra todo ese batallón de la familia de Cornelio, los trabajadores de Cornelio, y luego se convierte el apóstol Pablo y comienzan a invadir la iglesia personas no circuncidadas, que tienen una dieta totalmente anti-kosher, por así decirlo. Cuando comienza todo eso, se reúne un concilio
Se reúne un concilio que es el primer concilio que hay, el concilio de Jerusalén. Y en ese concilio se debate qué es lo que le van a exigir a los gentiles. ¿Qué es lo que le van a exigir a los gentiles? Era el momento para que ellos escribieran que guarden el sábado. Ahí no hay ninguna reglamentación. La única reglamentación que hicieron fue que se abstuvieran de comer sangre de animales ahogados y de fornicación. Y esta reglamentación de no comer sangre y animales ahogados y la fornicación pues la entendemos, obviamente, eso está vigente. Pero eso tenía que ver con que un judío realmente no podía, o sea, no se le podía imponer a un judío que se sentara con otro hombre a comerse una morcilla. O sea, hasta allá no se podía llegar. O sea, un judío tenía que estirarse, pero los gentiles también tenían que estirarse porque ellos tenían que participar de un ágape, de una comunión, de una cena juntos. La Santa Cena no era un pedacito de pan con 3 gotitas de vino. La Santa Cena era como una Pascua compartida entre todos, judíos y gentiles. Entonces las reglamentaciones de que no comieran sangre tenían que ver como con esa coinonía que iba a haber entre ellos. Pero no nombraron en ese concilio, usted lo busca en el libro de los Hechos, no hay ninguna ordenanza, solamente creer en el Señor Jesucristo. Sí, eso es lo que dicen los judaizantes. Eso es lo que dicen los judaizantes. Y de eso dicen el Sabbat. El Sabbat también dice, guardarás el sábado perpetuamente. La misma palabra que me estás citando, la citan en el Sabbat. Entonces tenemos que irnos todos el sábado y todo lo demás, nos volvemos para atrás y de la gracia hemos caído porque ya no es suficiente Cristo, sino que tenemos que hacer más cosas. Entonces, esa es una posición sumamente mesiánica. Y la palabra perpetua está usada en todas las argumentaciones, en todo, en el sábado, en lo de la sangre, en todo. Dice por estatuto perpetuo. Y ese es el argumento de los adventistas. Y como nosotros no estamos guardando el sábado por estatuto perpetuo, estamos bajo maldición. Pero es que el problema es que no hay nada de la ley que nos pueda llevar a la maldición, porque nosotros no estamos bajo la ley. Hermano, este es un asunto bien profundo. Métaselo en la cabeza. La ley nos llevó a Cristo. En Cristo no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Eso es importante porque de ahí es donde han venido todos los problemas. De hecho, el apóstol Pablo fue perseguido ¿por quién? Por los judíos. Todos ellos murieron a manos ¿de qué? De judíos. Y los judaizantes están tomando mucha fuerza y mucho terreno para apartarnos de la sincera devoción a Cristo y volvernos entre rituales que nos hacen creer que somos santos por los rituales o que somos mejor personas. Porque las personas que guardan el sábado creen que son mejores que nosotros, porque guardan el sábado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque a los gentiles no se les pidió guardar el sábado, no se les pidió primicias, no se les pidió ninguna fiesta, no se les pidió. Todos se convertían del paganismo al cristianismo sin pasar por una transición con el judaísmo, que es lo que querían imponer los judaizantes. Bueno, entonces continuamos, ese es el Sabbat, el sexto día. Y ahora vamos a la fiesta judía. Pero para revisar las fiestas judías tenemos que entender primero el calendario judío. El calendario judío es bastante diferente de nuestro calendario. ¿Por qué? Porque el calendario judío es un calendario lunar solar. El calendario de nosotros es un calendario más bien solar y se rige más por el sol que por la luna. Pero el calendario judío tiene ese problema que es más complejo porque se rige por la luna en cuanto a los meses. Esto es importante. Los meses, todos los meses judíos comienzan con la luna nueva. Cada vez que aparece la luna nueva en el cielo, comienza un mes judío.
Ojo con eso, porque es que ahí es donde está el problema. Lo que determina que un mes comienza es la luna. La luna nueva marca el primer día del mes. La luna llena marca la mitad del mes, hasta cuando el cuarto menguante desaparece. O sea, que hay un punto, por así decirlo, un punto en el tiempo, en el momento, que no se puede determinar con exactitud. Y por eso las fechas de las fiestas judías cambian de año en año. No cambia el calendario, pero sí cambian las fechas. Entonces, los meses se rigen por la luna y un mes tiene las 4 fases de la luna. Un mes tiene entre 28 o 29 días, o sea, son mucho más corticos que los de nosotros porque dura lo que dura el ciclo de la luna. Pero al mismo tiempo el calendario judío tiene que coincidir con las estaciones. Eso quiere decir que la Pascua, que es la fiesta principal del calendario judío, tiene que caer siempre en primavera. Eso es importante. O sea, el calendario judío yo creo que es el calendario más complejo y más difícil de entender de todos los calendarios que existen, porque en cuanto a los meses, se rige por las fases de la luna. En cuanto a la ubicación de las fechas, los meses comienzan por las fases de la luna, pero hay que tener en cuenta la estación, que es la primavera. Entonces, las fiestas se dividen en 2 bloques, que son las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. Yo les voy a compartir las fiestas bíblicas, que son 7. Hay otras fiestas que no están en la Biblia, así que de esas no trata el curso. Si usted tiene inquietud con otras fiestas, que la fiesta del Purín y la fiesta del yo no sé qué, usted puede hacer una investigación aparte, pero no hay las bases bíblicas de esa fiesta no existen. Entonces nosotros no vamos a ver sino solamente las fiestas bíblicas. Y las fiestas bíblicas son 7. Son 4 fiestas en primavera y 3 fiestas en otoño. Y eso es supremamente importante porque todo tiene un mensaje, todo tiene una significación, todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Entonces, vamos a comenzar con las primeras fechas. Aquí tengo este calendario. En la parte de acá arriba encontramos una flecha que nos muestra que el mes de Nisan es el primer mes. Lo pueden ver acá. El mes de Nisan es el mes número 1, ¿cierto? Entonces los meses van de acá para allá. El mes de Nisan es el primer mes del año. Y el último mes sería el mes de Adar, que es el mes 12, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que a veces, porque el calendario tiene también que abarcar el movimiento de traslación del sol. El movimiento de traslación del sol, es decir, cuando la Tierra vuelve a estar en la misma posición desde el momento en que el año comienza. Entonces, por decir algo, el año comienza con la luna nueva del mes de Nisan, ¿cierto? Y en ese momento la Tierra con respecto al Sol está en cierta posición. El año dura exactamente lo que dura la Tierra en recorrer todo el eje del Sol o todo el diámetro del Sol y volverse a colocar en el mismo lugar. Y que eso equivale como a 365 puntos no sé cuántos días. Entonces, ¿qué sucede tanto en el calendario judío como en el calendario nuestro? Por ejemplo, en el calendario nuestro sucede que cada 4 años va quedando un restico, ¿cierto? Y ese restico se junta y se forma un día más, que es el 29 de febrero, que es lo que hace un año bisiesto. Bueno, en el calendario judío la diferencia es mayor porque los meses de ellos son más cortos, entonces muchas veces, hay ocasiones en que el último mes del año, el mes de Adar, se duplica y entonces se llama Adar 1 y Adar 2,
según el conteo que ellos hacen de las lunas nuevas y del movimiento del sol. Entonces es un calendario supremamente complicado, no nos vamos a meter en eso porque de eso no se trata, pero sí es importante que entendamos que ese calendario tiene esa importancia porque la luna tiene un significado que es la que da comienzo a los meses, y el sol tiene otro significado que es el que marca la terminación de un año. Entonces, partamos de lo que Dios determinó, porque esto es lo que la Biblia dice en el libro del Éxodo, que Dios determinó cuándo comenzaba el año judío. Dios dijo, el primer día de este mes será el primer mes del año. Y marcó la luna nueva de ese mes en el que estaba hablando como el mes de Nisan, y allí comienza todo. Entonces, la primera fiesta o las 4 primeras fiestas en este esquema, vamos a mirarlas como de manera general. La primera fiesta es el Pesaj o la Pascua, ¿cierto? Que ya conocemos la Pascua, pero ahorita miramos más. Está inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, luego le sigue la fiesta de las primicias y 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Ahí terminamos el primer grupo, que son las fiestas de la primavera. Y luego pasa todos estos meses, Sivan, Sahur, Abur, Elul, Tisri, y comienza en el mes de Tisri el otoño. Y aquí están las fiestas de otoño. Esas fiestas de otoño son la primera, el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. La palabra Yom significa día. Yom Teruah, el día de las trompetas. Porque es que a la gente le encantan las palabras raras. Sí, a la gente le encanta, o sea, todo, digámoslo en inglés para que suene bonito, o sea, el restaurante pongámosle un nombre gringo para que vengan, o francés para que vengan, pero si le ponemos un nombre colombiano, nos quebramos. Bueno, váyase para allá, para el exterior, para que veas que la gente entonces cambia la película. Cuando están allá, lejos de Colombia, allá están mis hijos, cada uno con un sombrero volteado, y entonces, y que cuando hacemos frijoles con chicharrón, y que el restaurante favorito de ellos se llama Cumbia, y todo, y cuando estábamos acá todo era en inglés, todo era en no sé qué. Entonces, sí ve, porque nosotros no valoramos lo que tenemos, sino hasta que lo perdemos. Entonces, viene en otoño el día de las trompetas, el Yom Teruah. Yom es día, todo lo que diga Yom es Yom. Yom Kippur es el día del perdón, Kippur es perdón y Yom es día. Tiene misterio, sencillito. Yom Teruah, Yom Kippur y el Sukkot. Sukkot son las cabañas, los tabernáculos, ya, eso es todo. Entonces son las 3 fiestas de otoño. ¿Qué son las 3 fiestas que no se han cumplido? Porque son las del otoño, están separadas. O sea, miren todo este significado, toda esta significación. No se han cumplido, están separadas por una cantidad de meses, así como la primera venida de Cristo está separada de la segunda venida de Cristo por un espacio que no alcanzamos a abordar. ¿Sí? Bueno, vamos a la Pascua. Retrocedamos al 23 de Levítico nuevamente y nos vamos al versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el mes primero, entre las 2 tardes, a los 14 días del mes. 14 del mes de Nisan, en las horas de la tarde, es la Pascua. 14 del mes de Nisan, en las horas de la tarde, es la Pascua. Es la fiesta solemne por excelencia, la más importante, tanto para los judíos y muchísimo más para nosotros. O sea, esta fiesta es mucho más importante, no para celebrarla haciendo todas esas cosas, sino para entenderla, porque al entenderla a ella, entendemos nuestra redención, entendemos nuestra salvación. Esta es la fiesta más importante de todas las fiestas judías, la Pascua. Y yo quiero que miremos algo en el libro del Éxodo para que
entendamos que Dios está aquí como que repasando la cosa, porque las especificaciones de la fiesta como tal, de la Pascua, se dieron aquí en el Éxodo, en el capítulo número 12 del libro del Éxodo. Y bueno, va a tocar leer hasta el 4. Vamos a leer hasta el 4 porque ya ustedes saben todo el proceso de los sacrificios. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ok, bueno, ¿qué quiero que miremos aquí primeramente? El procedimiento, ¿cómo era? Dice, el 10 de este mes había que seleccionar el cordero, traer el cordero para la casa. Esto es importante y ya van a ver por qué. La Pascua o el cordero se sacrificaba el día 14, ok. Pero la preparación de ese cordero comenzaba el día 10. El día 10 cada familia tenía que tener su cordero listo. El día 10 cada familia tenía que tener su cordero listo. ¿Por qué? Porque había que seleccionar el cordero. El cordero tenía 3 características: macho, sin defecto y de 1 año. Macho, sin defecto y de 1 año. Las 3 características apuntan a Cristo. Las 3 características apuntan al Señor Jesucristo. Macho, sin defecto y de 1 año. Pero además de eso también tenía que tener un tamaño apropiado para que se lo comiera toda la familia y no dejaran absolutamente nada. En caso de que no pudieran con el cordero, tenían que compartirlo, 2 familias se podían unir, o lo que quedaba tenían que quemarlo por completo y no podía quedar nada. El cordero lo tenían que consumir por completo esa noche, la noche de la Pascua, esa tarde se sacrificaba, y la noche era que se consumía el cordero. Pero el día 10 el cordero tenía que estar en la casa, es decir, los judíos tenían que tener el día 10 el cordero que iba a ser sacrificado ya listico en la casa, y ahí lo tenían arreglándolo, cuidándolo, revisándolo, mirando que estuviese bien, que cumpliese con todas las especificaciones. Esto es supremamente importante. El día 14 lo sacrificaban, lo inmolaban, y el 14 en la noche, ojo, el 14 en la noche ya no era 14 sino 15, porque los días comenzaban al atardecer. Un día comenzaba al atardecer. O sea que el cordero se sacrificaba, el cordero pascual se sacrificaba entre las 12 del día 14 del Nisan, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Esas eran las horas en que se sacrificaba el cordero. Y la cena de ese cordero era en la noche, 7 de la noche, y ya esa noche ya no es 14 sino es 15, porque los días comienzan, el día judío comienza en la tarde, al atardecer. Es decir, que a las 7 de la noche, a las 7 de la noche ya es el día siguiente. Eso es importante que lo entendamos para que podamos entender, porque a veces no entendemos porque nuestro horario es completamente diferente. Bueno, hermanos, ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo? Okay. El día 9. Este esquema que tenemos aquí es la última semana del Señor Jesucristo, y los días que tenemos aquí son los días del mes de Nisan, ¿cierto? El domingo 9, o sea, el día 9, recuerden, el día 9 del mes de Nisan, normalmente los sacerdotes bajaban del templo y iban a un establo que había
junto al templo donde estaban los animales que por sus características podían ser usados para los sacrificios. Entonces ellos bajaban, los sacerdotes bajaban a buscar el cordero el día 9. Esto estamos hablando de que es una celebración. La celebración judía tenía una solemnidad impresionante y tenía una afluencia de gente impresionante. Entonces, la gente el día 9 estaba llegando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el día 10 era que comenzaba por decir así, la preparación de la Pascua, de tal manera que el día 9 la gente estaba llegando a Jerusalén. Y ese día 9 los sacerdotes acostumbraban a hacer un desfile mientras ellos bajaban y salían a buscar el cordero que iban a sacrificar, el cordero que cumplía con todas las reglamentaciones. Ellos salían a buscar ese cordero. Y ese día que nosotros conocemos como Domingo de Ramos, ¿cierto? Por la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Ese día, por supuesto, que tuvo que ser el día en que los sacerdotes tenían que ir a buscar ese cordero y luego traían ese cordero en medio de la multitud, en medio de un camino así como así tal cual como lo vimos en Jesucristo. La gente hacía un camino y los sacerdotes venían con el cordero. O sea, habían muchos sacrificios de cordero, pero el principal cordero era el que iban a sacrificar en el templo. Ese era el cordero más importante. Entonces, ese cordero lo traían los sacerdotes en un desfile que venía desde un lugar donde estaban los animales hasta entrar al templo. El sacerdote tenía que entrar al templo con ese cordero para ser degollado. Y resulta que ese día, el día 9 del mes de Nisan, el Señor Jesucristo entró por ese mismo pasillo, por ese mismo corredor, por donde iba a entrar el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero de verdad esperado y que tipificaban y anunciaban todos los corderos. Todos los corderos que se han muerto, desde que Dios mismo sacrificó el primer cordero para vestir a Adán y Eva, hasta el cordero que se había sacrificado en la Pascua anterior, todos los corderos anunciaban al Señor Jesucristo, pero ahora estaba el verdadero cordero. Y el verdadero cordero entró por ese camino. Y por eso ese asunto de la entrada triunfal del Señor Jesucristo es tan imponente y es tan importante, porque el Señor ahí está cumpliendo con una reglamentación judía y sobre todo con una profecía judía. Se están cumpliendo las profecías que hay acerca del pollino, acerca de cómo Él va a entrar humilde, sentado en ese pollino. Él ha dado instrucciones específicas acerca de dónde conseguir el pollino, que nadie hubiese montado en ese pollino, y Jesús entra por ese corredor. Él es el verdadero cordero. Y todos comienzan a cantar y todos comienzan a alabar. La Biblia dice que hay niños que empiezan a cantar Hosana al Hijo de David. Los fariseos están allí porque ya ese es un momento solemne. Si bien no es la celebración de la Pascua, son los preparativos de la Pascua que revestían toda la solemnidad del caso, y todos los judíos están allí, judíos que han venido de todas partes del mundo. O sea, Jerusalén está de fiesta, Jerusalén está que hierve de gente. Entonces ellos comienzan a cantar, los niños inspirados por el Espíritu Santo comienzan a cantar Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y por supuesto los rabinos entran, los fariseos entran en cólera, entran en rabia y le dicen al Señor: hazlos callar. Y Jesús les dice: si ellos callan, las piedras hablarían. Y tal cual, así sucedió, en el sentido de que ellos callaron lo que otros después proclamaron acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entra al templo y resulta que a partir del día 10
y hasta el día 14 el Señor Jesucristo está dentro del templo, y se acostumbraba que en esos días del 10 al 14 el animal tenía que estar en el templo y tenía que ser revisado por todos los sacerdotes del templo. Todos tenían que revisar el animal para ver si el animal de verdad cumplía con todos los requisitos de poder ser ofrecido y podía ser acepto a Dios. Y precisamente esos días del 10 al 14 del mes de Nisan, desde que Jesús entra al templo, el Señor Jesucristo es examinado, primero por fariseos, luego por saduceos y finalmente por el mismo Pilato, por los mismos romanos. Entonces demora mucho para salir. No sé por qué cuando le doy acá el sistema no me responde. El esquema lo tengo dividido. Ya. Ok. Bueno, entonces ahí está el esquema. Si lo quieren, se los mando al correo, no hay problema con eso. Ok, entonces yo quiero que miremos esa revisión que hacen del Señor Jesucristo en ese momento en el que el Señor está ahí. La primera revisión está en Mateo 21, del 23 al 27, y la están haciendo los fariseos. Ahí es donde comienzan todas esas preguntas como capciosas que están haciendo para ver si lo hacen resbalar, si lo hacen equivocar. Mateo 21 y leemos del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ok, aquí están los fariseos, que son los ancianos y los sacerdotes. Ahora busquemos en el capítulo 22 de Mateo, otra vez lo están interrogando. Capítulo 22 del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Ok, si seguimos leyendo en el versículo 23, después llegan los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hasta ahí. Vamos a leer ahora el 46, versículo 46 de ese mismo capítulo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ok, vamos ahora a Mateo 27. Si se dan cuenta, le hicieron 50.000 preguntas, no pudieron corcharlo y definitivamente decidieron callarse. En Mateo 27, dame un segundo, Santi. En Mateo 27 tenemos ahora a Pilatos, en el versículo 19. Solamente leemos el versículo 19, que nos muestra que Pilato está sentado en posición de juez. Mateo
27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ok, miren que el objetivo es probar si el cordero es perfecto, ¿cierto? Y eso es lo que están haciendo. Están examinando a Jesús y su perfección, su santidad y su justicia está saliendo. Y los fariseos, los escribas y los saduceos se quedan sin ningún argumento para poder acusarlo. Entonces, como ellos no tienen argumento para acusarlo, apelan al Imperio Romano y viene ahora Pilato. Y la primera revelación que tiene Pilato acerca de Jesús es dada por su esposa, que le dice: no te metas con ese hombre es justo. La esposa de Pilato es la primera en declarar que es justo, tal como lo habían dicho los fariseos cuando le dijeron a Jesús: hazlos callar, y Jesús le dice: si ellos se callan, las piedras hablan. Entonces, la gente impía, la gente perversa, la gente profana, como me imagino que sería, porque esa es la imagen que tenemos de Roma, con todos sus bacanales y todas sus cosas, y esta señora dijo: no te metas con ese hombre, que ese hombre es justo, ese hombre es santo. Los impíos diciendo quién era de verdad el Señor Jesucristo. Luego tenemos el versículo 24, ya lo leímos, el versículo 24, bueno, ¿qué dice? Versículo 24 de ahí mismo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Segunda declaración de inocencia. Segunda declaración de la inocencia del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 23 ahora. Lucas 23, versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. No encuentro ningún delito en él, o sea, fue declarado justo por los impíos y los judíos no tuvieron cómo acusarlo. Pero pasemos a Juan capítulo 18 para que sigamos mirando el juicio de Jesús y cómo es probado el Cordero. Juan 18, 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Finalmente Pilato termina asustado. Capítulo 19, 7 y 8. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Bueno, ahora encontramos que el día 14 el Señor Jesucristo fue crucificado tal cual como se inmolaba el Cordero Pascual entre las dos tardes, pero hubo algo supremamente importante ese día, y es que tanto desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, o sea, en el horario en que tenía que ser sacrificado el Cordero, hubo oscuridad. Imaginemos una oscuridad a pleno sol, o sea, en el horario del pico solar, por así decirlo, donde el sol está más brillante, más fuerte y más incandescente, y en ese momento el sol se oculta por completo. Desde las 12 del día que comienza la crucifixión hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad y tiniebla. También hubo un terremoto. Dice que los sepulcros se abrieron y se levantaron personas que resucitaron dentro de los muertos. También hubo una señal poderosísima para todos estos rabinos y fariseos que estaban en el templo, porque el velo del templo, y había gente
alrededor de ese velo, porque estaban en plena Pascua. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Todas estas señales mostraron que Jesucristo era el Cordero y que toda esta fiesta de la Pascua tenía un solo propósito para nosotros: mostrarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo. ¿Qué voy a celebrar yo? A Cristo. ¿A quién voy a celebrar? A Cristo. Yo no voy a hacer nada de lo que se hacía aquí, porque lo que se hacía aquí eran unas herramientas que Dios diseñó para que el pueblo de Dios pudiera identificar el Salvador. O sea, el significado es suficientemente glorioso y precioso, la realidad es suficientemente gloriosa y preciosa, las exactitudes, hermanos, la coincidencia de todos los factores que hay, que es completamente imposible que estas cosas sean coincidencias. Y sin embargo, los judíos pasan por alto esto. Ellos son los que están celebrando estas fiestas, hermanos. Ellos son los que celebran la Pascua. ¿Y por qué celebran la Pascua? Porque no han tenido la experiencia de la Pascua. El judío que no conoce a Cristo es el que sigue con esta observancia, hermano. Una vez conocido Cristo, todos los discípulos dejaron de eso. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Jesús. Ya yo no necesito las hierbitas amargas. Ya yo no necesito asar ningún cordero. No necesito hacer eso. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque no han creído, porque no han recibido ni el reposo, ni la redención, ni la salvación que es en Cristo Jesús. Toda familia que se celebra, que se sienta a celebrar la Pascua, no está celebrando a Cristo, está celebrando el Éxodo, está celebrando cosas que no entiende, está sacrificando nuevamente un cordero, hermano. Hermano, el mesianismo es algo grave. El mesianismo es volver atrás. El mesianismo desprecia la realidad y abraza la sombra, abraza el ritual y dice: no me quiten el ritual. El ritual me deleita más que Jesucristo. Nuestra falta de comunión con Cristo, nuestra falta de conocimiento de Cristo, la incapacidad que tenemos para maravillarnos ante su belleza es lo que hace que yo quiera sentarme en una mesa como un judío, ponerme un gorrito y volver a unas herramientas que ya no tienen sentido, hermano. No tienen sentido. O sea, es que esto no es de discusión. La realidad del Espíritu Santo revelándonos a Cristo a través de su palabra no admite una discusión. Yo no voy para atrás, yo no voy a celebrar nada. Yo al que voy a celebrar es a Cristo. Lo celebro todos los domingos, lo celebro en la mañana, lo celebré esta mañana, lo estoy celebrando ahora. A mí nadie me va a encasillar con ninguna fiesta. Cristo es en todos y por todos. Por eso es que viven aburridos, porque no pueden celebrar a Cristo todos los días. Yo todos los días celebro a Jesús. Todos los días. Celebro mi salvación, mi libertad, mi gozo, mi paz. Todos los días es mi Pascua. Todos los días. Yo no tengo que volver atrás, hermano. ¿Por qué te quieren volver atrás? ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es el viaje con el cuentico de que vámonos otra vez para el sábado? Vámonos otra vez para el ritual. No les ha amanecido, hermano, perdonen, no les ha amanecido. No les ha amanecido. Sí, hermana Paola. Tienes que hablar un poquito más alto, Pau, para que te oigan todos. Hace como 10 años, cuando fui a Estados Unidos, y pues todo era que a veces pedirle permiso al rabino, los hombres con la ay, con el taller, con todas las indumentaria que ellos usan. Yo fui ese día y esa misma noche que se ¿En un qué? en los ojos oscuros. Ajá, ok. Yo percibí la oscuridad. Claro, Entonces, claro. el Espíritu Santo, La luz de Jesús no está ahí, no está el ahí. Espíritu Santo me reveló que ese lugar de oscuridad, porque yo no nace
Así es, tal cual, es volver atrás. Bueno, hermanos, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las preguntas sobre la Pascua? ¿Cómo? No, sino que yo entiendo otra cosa, porque en un carnaval, donde una de las personas que organizaban el carnaval estaba comentando que la parte que el carnaval se celebra cuando la luna, por eso todos los años cambian, porque se celebra de acuerdo a la Semana Santa. Sí. De hecho, esas costumbres, si nosotros nos vamos a estudiar bien esas costumbres, pues esas costumbres provienen de civilizaciones paganas. Es decir, no todos los descubrimientos de los paganos son pecados. Es decir, en Egipto ¿cómo es que se llama? Se descubrieron las matemáticas, se descubrieron una cantidad de cosas, ya. Pero realmente esos descubrimientos de cómo contar el tiempo a través de la luna, eso viene, inclusive Israel lo adopta viviendo en Egipto, ¿ya? Y Dios lo que hace es señalar de todas esas lunas cuál es la primera luna del año, pero realmente ese sistema como viene de eso. Tenía que ver, por ejemplo, los que se regían por la luna tenían que ver con el ganado, o sea, ellos eran una sociedad pastoril. Y los pastores, ya sea, no sé cómo se llama, los ganaderos, pues, porque no estoy hablando solo de ovejas, sino de los ganaderos, o sea, de los que llevan y traen el ganado, por así decirlo. No sé cómo se llama eso, pero el asunto es que ellos se regían por la luna porque consideraban que para trasladar el rebaño de un lugar a otro, o sea, cuando el rebaño tenía que trasladarse de un lugar a otro, ellos buscaban la noche para que el rebaño no se fatigara, ya, porque eran sociedades de desierto, de mucho sol, entonces ellos buscaban la noche, y la noche más apropiada para ellos trasladar el rebaño era la noche de luna llena, porque era la noche más clara. De hecho, hermanos, el día 14 del mes de Nisan es el día de la luna llena. Quiere decir que Dios escogió la noche más iluminada para hacer la noche de las primicias, porque básicamente, bueno, ahora les comento, el día 14 del mes de Nisan es la Pascua, ahí muere el Señor Jesucristo. Pero el día 15, que comienza en la noche del día 14, no sé si estoy siendo clara. Ok. El día 15 comienza a las 6, 7 de la noche, no estoy exacta entre 6 y 7, yo no soy experta judía porque yo no tengo problemas de judaizante, conmigo a mí no me han podido judaizar porque para mí Cristo es suficiente y a mí no me enganchan más nada, hermano, nada, a mí no me van a bajar de la gracia, no me van a bajar de la gracia con ningún parapeto, con ningún muñeco, con ningún fleco, ni con ningún gorro. No, señor. El apóstol Pablo, que era más judío o que era verdadero judío, dice todas esas cosas para mí son estiércol. Entonces a mí no me van a embolatar con eso, porque para eso me leí la Biblia, para que no me embolate. Y uno tiene que leer toda la escritura y no sacar cosas de contexto. Entonces, el viernes 14 fue el sacrificio de Jesús entre las 12 y 3 de la tarde. En la noche del viernes 14, que viene a ser realmente sábado 15, esa es la fiesta la fiesta que viene, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es el día 15.